Ella firmó el contrato de arrendamiento por $1 y no preguntó por qué. Con 3 meses de renta atrasada, la notificación de desalojo quemándole un agujero en su morral y un propietario que nunca mostraba la cara. Maya Chen debió haberlo sabido, pero cuando uno elige entre un techo y su próxima comida, deja de hacer preguntas cuyas respuestas no quiere oír. La casona se alzaba al final de la calle de las Bugambilias como un recuerdo olvidado, toda de piedra gris y ventanas estranguladas por la hiedra. La pintura se desprendía de los postigos en largas tiras, revelando madera plateada por el tiempo. El portón de hierro chilló cuando lo empujó para abrirlo. Un sonido como uñas en un pizarrón que hizo que los cuervos se dispersaran del roble muerto en el jardín. El portafolio de arte de Maya golpeaba contra su cadera mientras subía los escalones de la entrada, cada tabla gimiendo bajo su peso. El anuncio había sido sencillo, casi demasiado sencillo. Habitación en renta, unas shillings al mes, servicios incluidos, artista preferido. Se había reído cuando lo vio por primera vez, segura de que era una estafa. Pero la respuesta por correo electrónico había sido profesional. El contrato de arrendamiento legítimo y el recorrido virtual había mostrado un espacio con ventanas orientadas al norte y suficiente espacio para un caballete. A estas alturas no podía permitirse ser exigente. La llave estaba exactamente donde el correo electrónico decía que estaría, metida debajo de una maceta de terracota que contenía solo tierra muerta y el fantasma de alguna planta desvanecida. Su mano tembló mientras la encajaba en la cerradura. La puerta se abrió sin un sonido, revelando un vestíbulo que olía a libros viejos y algo más que no podía nombrar. No a putrefacción, exactamente, más bien a ausencia, como el olor de una habitación donde nadie había respirado durante mucho tiempo. «Hola», la voz de Maya resonó por el pasillo vacío. El contrato decía que el dueño vivía en el lugar, que ella tendría todo el segundo piso para sí misma, pero el silencio que la recibió era tan completo que se sentía vivo, presionando sus tímpanos como agua. Subió las escaleras, sus pasos amortiguados por una alfombra desgastada en el centro. El pasillo del segundo piso se extendía ante ella, 3 puertas a cada lado, todas cerradas excepto la del fondo. La luz se derramaba por la rendija, dorada y acogedora, muy diferente de la penumbra gris de todas partes. La habitación era perfecta, de 6 por 4, 5 metros con ventanas orientadas al norte, tal como habían prometido las fotos. Pisos de madera que necesitaban ser pulidos, pero estructuralmente sólidos. Un pequeño baño adjunto, azulejos blancos de estilo metro y una tina con patas de león. Y lo mejor de todo, completamente vacío, sin muebles, sin desorden, solo espacio. Maya bajó su portafolio y giró lentamente, ya imaginando dónde iría todo. El caballete junto a las ventanas para la luz, el escritorio contra la pared sur, el colchón en la esquina hasta que pudiera comprar un marco de cama. Podía hacer que esto funcionara. Tenía que hacer que esto funcionara. La galería había rechazado su última serie. Su chamba en la cafetería apenas cubría la comida. Su ex se había quedado con el apartamento, el coche, todo excepto sus materiales de arte y la ropa que llevaba puesta. Esta habitación de $1 era la diferencia entre rendirse y darse una oportunidad más. Pasó la tarde subiendo sus pertenencias por las escaleras. No tardó mucho. 3 cajas de materiales de arte, 2 maletas de ropa, un colchón enrollado que había comprado en una venta de banqueta. Para cuando el sol empezó a ponerse, había creado algo que casi se parecía a un hogar. La casona se asentó a su alrededor mientras caía la oscuridad. La madera se contraía con crujidos y gemidos suaves. Maya se sentó con las piernas cruzadas sobre su colchón comiendo pizza fría de una caja.
viendo cómo las sombras se arrastraban por las paredes. Debió haberse sentido asustada, sola en esta enorme casa vacía, con un propietario que nunca había conocido. Pero el agotamiento era un sedante poderoso. Se quedó dormida antes de terminar su segunda rebanada, aún con sus jeans manchados de pintura, su cuaderno de bocetos abierto sobre su regazo. El frío la despertó. Comenzó en las puntas de sus dedos, un escalofrío que se extendió por sus brazos como la escarcha trepando por una ventana. Los ojos de Maya se abrieron de golpe. La habitación estaba oscura, más oscura de lo que debería haber estado. La luz de la calle fuera de su ventana no emitía brillo. La luna había desaparecido detrás de las nubes, y de pie al pie de su colchón había una sombra con forma de hombre. Su grito se ahogó en su garganta, asfixiado por el miedo. La sombra no se movió, no respiró, solo se quedó allí perfectamente quieta, observándola con ojos que no podía ver, pero que podía sentir como pesos sobre su piel. «Por favor», susurró Maya, «por favor, no me hagas daño». La sombra inclinó la cabeza. Cuando habló, su voz era como el viento a través de habitaciones vacías, suave y hueca y dolorosamente triste. «No podría hacerte daño, aunque lo intentara. Todavía no. No hasta la medianoche». Y luego, como si alguien hubiera tirado de un interruptor, la sombra se volvió sólida. Un hombre estaba ante ella, alto y esbelto, vestido con ropa de otra época. Camisa de cuello alto, chaleco negro, pantalones abotonados a la rodilla. Su cabello caía más allá de sus hombros, oscuro como la tinta, enmarcando un rostro tan pálido que parecía brillar en la oscuridad. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración, plateados como el mercurio, como la luz de la luna sobre el agua, hermosos y terribles y completamente, absolutamente equivocados. «Mi nombre es Morpheus Valdés», dijo, y su voz era diferente ahora, menos hueca, más real. «Soy su arrendador, y me temo que no fui del todo sincero en mi anuncio». La espalda de Maya golpeó la pared. Había retrocedido sin darse cuenta, su cuaderno de bocetos cayendo al suelo con un golpe de papel sobre madera. Tú no eres real. Los fantasmas no son reales». Él sonrió, y fue la expresión más triste que ella había visto jamás. Ojalá tuviera razón. Dio un paso adelante, y ella notó que sus pies no hacían ruido en la madera, ni crujido de tablas, ni roce de zapatos, solo silencio. «He estado muerto durante 147 años», continuó tan casualmente como alguien podría mencionar el clima. «La mayor parte de ese tiempo he existido en un estado entre estados, incapaz de tocar, de sentir, de interactuar con el mundo físico de ninguna manera significativa». Sus ojos se encontraron con los de ella, y ella vio siglos de soledad en ellos. Pero a medianoche, por exactamente 1 hora, la barrera se adelgaza. Me vuelvo lo suficientemente real como para tocar, lo suficientemente real como para sentir, lo suficientemente real como para recordar lo que era estar vivo. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas. Esto era una locura. Estaba alucinando. Mala pizza, estrés, una crisis nerviosa, finalmente poniéndose al día con ella, pero él se veía tan real, de pie allí bajo la luz de la luna, que de repente había regresado pintando vetas plateadas en su piel imposiblemente pálida. «¿Por qué?», logró decir. «¿Por qué me rentó una habitación? ¿Por qué un peso? ¿Por qué yo?». Morpheus se movió hacia la ventana, pasando a través de un rayo de luz de luna que pareció hacerlo aún más translúcido. «Porque estoy cansado de estar solo», dijo en voz baja. «Porque los artistas ven cosas que otras personas no. Porque su ensayo de solicitud decía que usted pinta cosas que no existen. Y pensé que tal vez usted podría ver algo que ya no existe».
Porque por un peso al mes no estoy comprando un inquilino. Estoy comprando la posibilidad de una conversación, de compañía, de una hora al día en la que pueda fingir que sigo siendo humano. La confesión flotaba en el aire entre ellos como humo. El miedo de Maya debió haber estado creciendo, debió haber estado corriendo, llamando a la policía, cualquier cosa, menos sentada allí en su colchón de segunda mano, mirando a un fantasma que hablaba de la soledad como si fuera una herida física. Pero ella había pasado los últimos 3 meses durmiendo en su coche, haciendo turnos dobles, viendo sus sueños escurrirse entre sus dedos como agua. Reconocía la desesperación cuando la veía, incluso en los ojos de un muerto. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Hasta que termine la medianoche». Morfeo se volvió de la ventana, la sorpresa parpadeando en su rostro. «No estás huyendo. Estoy demasiado cansada para huir». Maya se llevó las rodillas al pecho envolviéndolas con los brazos. «Y si estoy alucinando, bien podría comprometerme. Si eres real, bueno, he lidiado con compañeros de piso peores». La risa del fantasma fue inesperada, cálida y genuina, y por un momento pareció casi vivo. La plata en sus ojos se iluminó como estrellas saliendo después de la lluvia. «Prometo que soy un excelente arrendador. No hago ruido. Nunca me como tu comida, y la renta es muy razonable. ¿Cuál es el truco? Siempre hay un truco». Su sonrisa se desvaneció. «A la 1 de la mañana regreso a ser sombra, intangible, incapaz de afectar el mundo físico de ninguna manera. Puedo mirar, puedo escuchar, pero no puedo tocar, no puedo abrazar, no puedo sentir el calor o el frío o la textura de nada real». Se acercó cada paso deliberado y Maya notó que él no proyectaba sombra propia. «El truco es que soy egoísta, estoy solo y te estoy pidiendo que compartas tu espacio con algo que no debería existir. Simplemente porque no puedo soportar otro siglo de silencio». «Eso no es un truco», dijo Maya en voz baja. «Eso es solo honestidad». Se miraron el uno al otro a través del espacio de su habitación. Extraño y fantasma, ambos desplazados de las vidas que habían planeado. Afuera, un reloj en alguna parte de la casona comenzó a sonar. Tonos de campana profundos que resonaron por las tablas del suelo. Morpheus cerró los ojos. «Es la media hora. 30 minutos hasta que me desvanezca. Si quieres que me vaya, lo haré. El contrato es real. La habitación es tuya. Nunca me volverás a ver a menos que lo elijas». Maya pensó en el aviso de desalojo, las cartas de rechazo, el exnovio que le había dicho que estaba desperdiciando su vida persiguiendo sueños imposibles. Pensó en el dueño de la galería que le había dicho que su trabajo era técnicamente perfecto, pero emocionalmente vacío, que pintaba cosas hermosas, pero nunca dejaba que nadie viera su alma. Y pensó en la forma en que Morpheus la miraba como si ella fuera lo primero real que había visto en 147 años. «De todos modos, pinto de noche», dijo. «La luz es mejor, menos dura. Si prometes no criticar mi trabajo, puedes quedarte». Algo le pasó a su rostro. Entonces la máscara cuidadosa se resquebrajó, revelando asombro debajo. «¿Lo dices en serio? ¿Por qué no lo haría? Me estás pagando un peso por vivir en una mansión. Lo mínimo que puedo hacer es ofrecer conversación». Se levantó, ignorando la forma en que sus piernas temblaban, y caminó hacia donde su portafolio estaba apoyado contra la pared. Sacó un lienzo, una de sus piezas rechazadas, una mujer hecha de hojas de otoño disolviéndose en el viento. «Técnicamente perfecto», había dicho el dueño de la galería. «Pero ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está el dolor?» Morpheus se movió a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el frío irradiando de él como aire de invierno. Sus ojos rastrearon las pinceladas, la cuidadosa mezcla de colores,
la forma en que había capturado la luz filtrándose a través de hojas de arce translúcidas. «Es hermoso», dijo, «pero tú no crees eso». Los dedos de Maya se apretaron en el borde del lienzo. «Pinto lo que veo. Cosas hermosas, cosas bonitas, cosas que no duelen. La galería quiere dolor, quieren mi trauma en exhibición, quieren que me desangre en el lienzo y lo llame arte. Y no puedes hacer eso». Dejó la pintura con más fuerza de lo necesario. «No sé cómo». Morpheus guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, «¿Puedo tocarlo?» «¿La pintura?» Ella asintió, observando cómo él extendía unos dedos que parecían demasiado pálidos para ser reales. Trazó el borde de una hoja, la curva del hombro disuelto de la mujer. Su toque no dejó marca, ni huella dactilar, nada que mostrara que había estado allí. «Pintaste esta hoja», dijo suavemente, señalando una al borde de la composición. «Está muriendo. Se puede ver el marrón extendiéndose por los bordes, la forma en que se riza hacia adentro. Eso es dolor, eso es descomposición, pero la rodeaste de hojas sanas como si intentaras ocultarla». Maya miró el lienzo. Nunca antes había notado esa hoja. Nunca la había pintado conscientemente de esa manera. «Yo no». Maya se detuvo. El reloj comenzó a sonar de nuevo. Medianoche. La forma de Morpheus se solidificó aún más. La translucidez se desvaneció, reemplazada por una piel que parecía casi real, casi cálida. Sus ojos se aclararon de mercurio a plata, a algo cercano al gris humano. Y cuando él le tomó la mano, ella lo sintió. Realmente lo sintió. Sus dedos estaban fríos pero sólidos, reales. Su pulgar rozó sus nudillos y ella vio asombro en su rostro como si hubiera olvidado lo que se sentía al tocar. «Estás tibia», susurró. Lo dijo como alguien podría decir, «Eres milagrosa», como si su calor viviente fuera lo más imposible del mundo. El corazón de Maya latía con fuerza, pero ella no se apartó. Por primera vez en meses, alguien la miraba como si importara. No su arte, no su potencial, solo ella. «1 hora», dijo. «1 hora al día, eres real». Él asintió. «1 hora al día. Recuerdo lo que se siente estar vivo». Se quedaron allí, fantasma y artista, con las manos tocándose en medio de una habitación vacía. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, 2 almas solitarias descubrieron que podían sostenerse mutuamente, aunque solo hasta que el reloj diera la 1. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Maya. «Con tu hora». Morpheus sonrió, y esta vez le llegó a los ojos. «Hablar. Quiero hablar con alguien que me vea, alguien que no huya, alguien que sepa lo que es ser invisible». Ella entendió. De ahí la renta de $1, la preferencia por artistas. Él no había estado buscando un inquilino. Había estado buscando a alguien lo suficientemente desesperado como para quedarse, lo suficientemente creativo como para creer, lo suficientemente solo como para entender. Alguien como ella. Ella le apretó la mano fría. «Está bien, hablemos». Hablaron hasta que el reloj dio la 1. Morpheus le contó sobre su muerte joven, sobre un accidente de carruaje en una calle resbaladiza por la lluvia, sobre despertarse para descubrir que se había convertido en algo atrapado entre mundos. Maya le habló sobre la escuela de arte, sobre los profesores que habían amado su habilidad técnica, pero cuestionado su pasión, sobre la lenta comprensión de que había estado pintando para complacer a otros durante tanto tiempo que había olvidado cómo complacerse a sí misma. Cuando la hora terminó, se desvaneció como la niebla de la mañana, su mano deslizándose de la suya como agua. Un momento sólido, al siguiente transparente, luego desaparecido por completo, pero su voz permaneció, ese sonido hueco de viento a través de la habitación. «Todavía estoy aquí. Puedo oírte, solo que tú no puedes oírme».
Maya habló al aire vacío de todos modos. «Buenas noches, Morpheus». Ella pensó que sintió algo rozar su mejilla, frío y suave como un beso de fantasma. Luego se quedó sola. A la mañana siguiente, se despertó con la luz del sol entrando por sus ventanas, orientadas al norte, y se preguntó si había soñado todo el encuentro. Pero allí, en su suelo, junto a la pintura de hojas de otoño, había un único dibujo hecho a carboncillo en un papel que no reconoció. Viejo y amarillento por los bordes, la mostraba durmiendo con su cuaderno de bocetos en el regazo. Exactamente como había estado cuando él apareció por primera vez. El detalle era extraordinario, cada pliegue de su ropa, cada mechón de cabello, el ángulo exacto de su cabeza. En la esquina, con una letra que parecía antigua, estaban las palabras «Eres real, incluso cuando duermes». Maya se llevó los dedos a la boca. No era un sueño. Entonces, era un fantasma. Un fantasma solitario que la dibujó mientras dormía y dejó pruebas como una tarjeta de presentación. Debió haberse asustado. En cambio, se encontró sonriendo. El día transcurrió en una vorágine de desempacar y montar su estudio improvisado. Acomodó su caballete junto a la ventana, organizó sus pinturas por temperatura de color, clavó bocetos en las paredes. La casa permaneció en silencio a su alrededor, pero ella se encontró hablando de todos modos, narrando sus acciones como si estuviera presentando un programa de radio unipersonal. «Creo que el rojo cadmio va aquí. ¿Tú qué piensas? ¿No tienes opinión?» «Eres un asistente terrible», el silencio respondió. Pero ella juraría que el aire se movió, divertido. Por la tarde, había creado algo que se parecía a un espacio de trabajo. Se quedó en el centro, con las manos en las caderas, inspeccionando su dominio. No era mucho, pero era suyo. Más que eso, era posibilidad, espacio para crear. Tiempo para averiguar qué quería pintar realmente, sin dueños de galerías respirándole en la nuca, sin exnovios comentando su falta de atractivo comercial, solo ella, sus materiales y, aparentemente, un fantasma con buen gusto para los inquilinos. Pintó al atardecer, trabajando en una nueva pieza sin planificar al principio. Normalmente, ella bosquejaba todo, preciso y controlado. Pero esta noche su pincel se movió por instinto, depositando colores que hablaban de algo más profundo que la técnica. Azules y grises y platas, la sugerencia de una figura, la sensación de frío. Trabajó hasta que le dolió la espalda, hasta que la luz se desvaneció por completo, hasta que el reloj en el pasillo comenzó su campanada de medianoche. Maya dejó su pincel y se dio la vuelta. Morpheus estaba parado en el umbral, observándola con esos imposibles ojos plateados. Su forma se solidificó con cada campanada. La sombra se volvió sustancia, hasta que pareció casi humano, salvo por la palidez de su piel y la forma en que la luz de la luna parecía acumularse a su alrededor como niebla. «Pintaste», dijo suavemente. Ella asintió, de repente nerviosa. «¿Qué te parece?» Él se movió hacia la habitación, cada paso silencioso, hasta que se detuvo frente al lienzo. La figura que pintó era abstracta, más sugerencia que realidad, pero había algo en la curva de los hombros, la inclinación de la cabeza, algo solitario, algo perdido. «Me pintaste a mí», dijo Morpheus. No fue una pregunta. Maya no se había dado cuenta hasta que él lo dijo. Pero sí, ella lo había pintado a él, o al menos la sensación de él, el peso de 147 años de aislamiento, el frío que no era del todo físico, la forma en que parecía existir en un espacio negativo definido por la ausencia más que por la presencia. «No quise hacerlo», comenzó. Pero él se volvió hacia ella con una emoción tan cruda en su rostro que las palabras se le murieron. «Gracias», susurró.
En 147 años nadie me ha visto lo suficientemente claro como para capturar lo que se siente esto. Su mano se levantó, extendiéndose hacia el lienzo pero sin tocarlo. Ella había usado pan de plata en algunos lugares, algo que nunca hacía porque era caro y difícil de trabajar, pero ahora atrapaba la luz de la luna, haciendo que partes de la figura brillaran con la misma calidad que los ojos de Morpheus. La garganta de Maya se tensó. Solo pinté lo que sentí. Ese es el problema. Siempre pinto lo que siento, solo que nunca antes había sentido algo que valiera la pena pintar. Eso no es verdad. Él se volvió para mirarla de frente. Lo sentiste todo. Simplemente has tenido miedo de admitirlo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían haberlo hecho. Maya apartó la mirada, incómoda con ser vista tan claramente. Había pasado años construyendo muros, pintando cosas bonitas, manteniéndose a salvo en la perfección técnica. Era más fácil que la vulnerabilidad, más fácil que admitir que cada rechazo dolía, que el desprecio de su exnovio había destrozado algo dentro de ella, que estaba aterrorizada de haber desperdiciado una década persiguiendo un sueño que nunca le devolvería el amor. «Muéstrame», dijo Morpheus suavemente. «Muéstrame las pinturas a las que les tienes miedo». No había juicio en su voz, ni exigencia, solo curiosidad y algo que parecía comprensión. Maya dudó. Luego caminó hacia su portafolio y sacó los lienzos que nunca le mostraba a nadie. Las piezas experimentales, las que no tenían sentido, las que se sentían demasiado crudas, demasiado honestas, demasiado. Las había pintado a altas horas de la noche en ataques de insomnio y desesperación, y luego las había escondido porque no coincidían con lo que las galerías querían. Las extendió por el suelo. 5 pinturas, 5 confesiones. Una chica con pájaros volando de su pecho, su caja torácica abierta y vacía, una mujer ahogándose en flores, hermosas flores llenando sus pulmones, una figura hecha de espejos rotos, cada pieza reflejando una cara diferente, un corazón con raíces plantadas en concreto, un par de manos soltando luciérnagas, viéndolas desaparecer en la oscuridad. Morpheus se arrodilló junto a ellas, con cuidado de no dejar que su abrigo tocara la pintura. Estudió cada una con la intensidad de alguien que lee textos sagrados. Pasaron los minutos. El único sonido era el tic-tac distante del reloj del pasillo, contando su hora. «Estas son extraordinarias», dijo finalmente. Su voz era áspera, como si hubiera estado llorando, aunque los fantasmas no podían llorar. «Esto es lo que deberías estar pintando». La galería las rechazó. Todas las galerías las rechazan. Son demasiado raras, demasiado personales, demasiado. Sus ojos se encontraron con los de ella y había algo feroz en ellos. Son demasiado verdaderas. Eso es lo que asusta a la gente. Ya no estás pintando lo que ves, estás pintando lo que eres, y eso es aterrador porque significa que puedes ser rechazada. No tu técnica, no tu habilidad, tú. Maya se dejó caer al suelo a su lado, de repente exhausta. Por eso me detuve. Por eso volví a las cosas bonitas, a las cosas seguras. Morpheus le tomó la mano, ese toque frío y sólido que ella empezaba a anhelar. Ser visto siempre es un riesgo. Yo debería saberlo. He sido invisible durante 147 años. Pero tú me ves. Me viste en el momento en que entraste en esta casa. Sentí que notabas la arquitectura, la forma en que la luz se movía a través de las ventanas. Tú ves todo. Quizás por eso tuve que rentarte. Quizás el universo sabía que necesitaba a alguien que realmente mirara. Ella se rió. Un sonido roto. El universo me emparejó con un fantasma porque veo demasiado. Cosas más extrañas han sucedido. Él sonrió y transformó su rostro, haciéndolo parecer joven a pesar de los siglos en sus ojos. Además, necesitabas un lugar donde nadie te juzgara,
donde pudiera ser tan extraña como necesitara ser, donde ser diferente fuera el requisito, no la descalificación. Maya miró a su alrededor en su estudio improvisado, a las pinturas rechazadas extendidas por el suelo como confesiones, al fantasma arrodillado a su lado que entendía la soledad mejor que cualquier ser vivo. Quizás él tenía razón. Quizás esta casa, esta situación imposible, era exactamente lo que ella necesitaba. «Cuéntame sobre tu arte», dijo. «El dibujo que me dejaste. Eres increíble. ¿Todavía creas?» «Lo intento». La expresión de Morpheus se nubló. «Pero hay un problema con ser un fantasma. Solo puedo interactuar con el mundo físico durante mi hora. El resto del tiempo puedo observar, pero no tocar. No puedo sostener un lápiz. No puedo sentir el papel. No puedo crear nada excepto en esta hora robada cada noche. Entonces, crea conmigo». La oferta los sorprendió a ambos. Maya no había planeado decirlo, pero una vez que las palabras salieron, se sintieron correctas. «Tienes una hora, yo tengo toda la noche. Podríamos colaborar». Sus ojos se abrieron, ese mercurio plateado brillando con algo que parecía esperanza. «¿Harías eso? ¿Por qué no? De todos modos, estoy bloqueada. Quizás trabajar con alguien más me ayude a descubrir lo que estoy tratando de decir. Y tú puedes crear. Ambos ganamos». Morpheus guardó silencio durante un largo momento, sus manos frías aún envueltas en las de ella. Luego asintió lentamente como alguien que acepta un regalo precioso que no está seguro de merecer. «Me gustaría mucho». Pasaron el resto de la hora planeando. Morpheus dibujaría durante su hora de medianoche, trabajando en ideas y composiciones. Maya pintaría durante el día, interpretando sus bocetos, agregando su propia visión. Construirían algo juntos, fantasma y artista, combinando sus perspectivas en algo que ninguno podría crear solo. Cuando el reloj dio la 1 y él comenzó a desvanecerse, Maya sintió la pérdida de su tacto como algo físico, pero su voz permaneció, ese susurro hueco. «Gracias por verme, por quedarte, por no huir cuando cualquier persona cuerda lo habría hecho». Ella habló al aire vacío. «Gracias por la renta de $1, por entender la desesperación, por estar lo suficientemente solo como para arriesgarte con una artista sin dinero y sin otro lugar a donde ir». Ella sintió ese roce frío en su mejilla de nuevo, suave como un aliento, luego silencio. Los días siguientes cayeron en un ritmo. Maya pintaba durante las horas de luz, trabajando en encargos que pagaban las cuentas. Piezas pequeñas, trabajo comercial, el tipo de arte que se vendía pero no importaba. Necesitaba dinero para comida, para materiales, para la conexión a Internet, que le permitía aceptar proyectos como freelance. Pero al llegar la noche, cambiaba a los lienzos que significaban algo. Los extraños, los honestos, las colaboraciones con su fantasma. Los bocetos de Morpheus aparecían cada mañana, dejados junto a su caballete como regalos. Eran extraordinarios, llenos de movimiento y emoción que le quitaban el aliento. Él dibujaba cosas de memoria, calles que ya no existían, modas de un siglo pasado, momentos congelados en el tiempo. Pero también la dibujaba a ella, a Maya trabajando, a Maya durmiendo, a Maya sentada junto a la ventana viendo la lluvia. Nunca antes se había visto a sí misma a través de los ojos de otra persona. En sus dibujos se veía diferente, más fuerte, más real. Ella comenzó a pintar sus bocetos, añadiendo color a sus recuerdos. Una escena callejera se convirtió en un estudio de la luz de la hora dorada. Un retrato de una mujer con vestido victoriano se convirtió en una exploración de textura y sombra. Su habilidad técnica combinada con su sentido del color, creando algo que ninguno podría lograr solo. A medianoche hablaban, a veces de arte,
A veces de sus pasados, a veces de nada importante en absoluto. Ella aprendió que él también había sido pintor en vida, que murió de camino a su primera exposición. Sus pinturas se perdieron en el accidente de carruaje que lo mató, que había pasado 147 años viendo el arte evolucionar sin él, incapaz de participar, solo de observar. Él aprendió que ella había abandonado todo por el arte, que su familia la había desheredado por elegir la escuela de arte en lugar de cosas más prácticas, que cada relación que había tenido había terminado porque amaba pintar más que a la gente, que empezaba a pensar que era fundamentalmente inamable porque no podía ser normal. No podía querer cosas normales, no podía dejar de ver el mundo en color y composición. «No eres inamable», dijo Morpheus una noche, su mano fría acunando su rostro. «Solo eres una artista. Amamos de manera diferente. Amamos demasiado y no lo suficiente, y siempre de formas que confunden a la gente que no crea». Maya se inclinó hacia su toque, anhelando el frío que le recordaba que él era real. «¿Alguna vez te has enamorado?» «Una vez, hace mucho tiempo». Su pulgar le rozó el pómulo. Ella tampoco entendía mi pintura. Dijo que me importaba más el lienzo que ella. Quizás tenía razón, o quizás simplemente no era la persona adecuada. El corazón de Maya latía con fuerza. Era consciente de lo cerca que estaban, de su rostro a centímetros del suyo, de la forma en que la luz de la luna pintaba vetas plateadas en su piel demasiado pálida. Consciente de que se estaba enamorando de un fantasma, lo cual era imposible, ridículo y completamente una locura. ¿Qué le pasó? ¿A tu amor? Se casó con alguien sensato, tuvo hijos, vivió una vida larga y feliz. Morpheus sonrió, pero era una sonrisa triste en los bordes. La observé desde las sombras, me aseguré de que estuviera a salvo. La dejé ir porque estaba muerto y ella merecía a alguien vivo. ¿Te arrepientes de haberla dejado ir? Todos los días. Sus ojos se encontraron con los de ella y había tal anhelo en ellos que dolía verlos. ¿Pero qué otra opción tenía? No podía tocarla excepto por una hora. No podía darle una vida. No podía ser otra cosa que una sombra fría que eventualmente ella resentiría. Mejor estar solo que atrapar a alguien en una media vida. Maya entendió. Ella había hecho cálculos similares, ¿no? Elegir el arte sobre las relaciones, elegir la posibilidad sobre la certeza, elegir la soledad sobre el compromiso. Quizás por eso entendía a Morpheus tan completamente. Ambos eran personas que habían elegido la pasión sobre la practicidad y habían pagado el precio en aislamiento. «Me estoy enamorando de ti», dijo en voz baja. No fue una pregunta, ni siquiera una confesión, solo una declaración de hecho, dicha como alguien podría mencionar el clima. «El reloj está corriendo. Nos quedan 17 minutos. Creí que deberías saberlo». Las manos de Morpheus se detuvieron en su rostro. «Estoy muerto, Maya». «No realmente. Estás aquí. Eres real. Me tocas todas las noches. Eso es más real que la mayoría de mis relaciones con personas vivas. Pero solo puedo darte una hora». Ella sonrió, y fue más valiente de lo que se sentía. «Entonces, haz que esa hora cuente». Él la besó entonces, o lo intentó. Sus labios estaban fríos contra los suyos, hielo sobre fuego, y la sensación era tan extraña y perfecta y aterradora que ella jadeó. Él se echó hacia atrás inmediatamente, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Demasiado? ¿No lo suficiente? Ella lo atrajo de nuevo, entrelazando sus dedos en su cabello que se sentía como seda y sombras. Se besaron como personas ahogándose que salen a respirar, desesperados y cuidadosos y dolorosamente tiernos. Sus manos enmarcaron su rostro, su cintura, temblándole por el esfuerzo de ser gentil cuando quería abrazarla como si pudiera desaparecer. El tiempo se volvió elástico.
17 minutos se estiraron hasta la eternidad. Se separaron solo cuando el reloj comenzó a dar la 1 de la mañana. Ambos respiraban con dificultad, aunque técnicamente él no necesitaba respirar. Morpheus apoyó su frente contra la de ella y ella vio cómo su forma comenzaba a desvanecerse, sólida, volviéndose translúcida, convirtiéndose en sombra. «No te vayas», susurró ella, sabiendo que era inútil. «Tengo que irme». Su voz ya estaba cambiando, volviéndose hueca. «Pero estaré aquí, siempre aquí». Se desvaneció por completo, dejándola sola bajo la luz de la luna, con los labios aún hormigueando por el frío y el corazón latiendo demasiado rápido para su comodidad. Maya se tocó la boca, sintiendo el fantasma de su beso, y se preguntó en qué se había metido. La semana siguiente transcurrió en una niebla de pintura y anhelo. Crearon arte juntos, construyendo una serie de piezas colaborativas que eran diferentes a todo lo que Maya había hecho jamás. La formación clásica de Morpheus, combinada con sus sensibilidades modernas, sus recuerdos fusionados con su imaginación, creando obras que existían fuera del tiempo. Una mujer bailando en un salón de baile que se disolvía en estrellas, un hombre hecho de medianoche alcanzando el amanecer. Dos figuras separadas por una pared de cristal, manos apretadas desde lados opuestos. Las pinturas eran hermosas y desgarradoras y tan honestas que dolía mirarlas, pero también se estaban enamorando cada vez más de algo que no podía funcionar. Maya se encontró contando las horas hasta la medianoche, viviendo para esa única hora en que podía tocarlo, hablar con él, pretender que eran normales. Pintaba durante el día, pero pensaba en él constantemente. Se preguntaba qué estaba haciendo, observándola con ojos que ella no podía ver. Se preguntaba si estaba solo a la luz del día, atrapado en la sombra mientras ella vivía y respiraba y existía de maneras que él nunca más podría. Por la noche exploraban los límites de lo que podían tener, besándose hasta que se acababa la hora, tendidos enredados en su colchón, su frío filtrándose en su calor, hablando de todo y de nada. Él le contó sobre su muerte, sobre el momento del impacto, sobre despertarse para darse cuenta de que ya no estaba vivo, pero tampoco del todo muerto. Ella le contó sobre la noche que durmió en su coche, sobre la mañana en que se despertó y no podía recordar por qué estaba luchando tan duro, sobre el momento en que vio su anuncio y pensó que tal vez, solo tal vez, el universo le estaba dando una oportunidad más. Pero el reloj siempre estaba contando, siempre recordándoles que su tiempo era prestado, robado, limitado. 60 minutos al día, nunca suficientes. «Tenemos que romper esto», dijo Maya una noche, 3 semanas después de haberse mudado. «La maldición, lo que sea que te mantiene así, tiene que haber una manera». Morpheus estaba trazando patrones en su palma. Su toque le enviaba escalofríos por el brazo. «Lo he intentado todo, cada ritual, cada hechizo, cada cuento de viejas sobre romper maldiciones. Nada funciona». «Porque lo intentaste solo». Maya se sentó, de repente energizada. «Tú mismo lo dijiste, llevas 147 años haciendo esto solo. Quizás necesitas a alguien más, quizás me necesitas a mí». Sus ojos estaban cautelosos. La esperanza era peligrosa para alguien que había estado decepcionado durante más de un siglo. Maya, incluso si hubiera una manera, ¿qué cambiaría? Seguiría muerto. Seguiría atrapado en esta casa. Al menos así. Tengo una hora contigo. ¿Y si pudieras tener más? ¿Y si pudiéramos liberarte por completo? Ella se puso de pie, paseando por su pequeña habitación, su mente acelerada. Tiene que haber algo, una razón por la que todavía estás aquí. Asuntos pendientes o amor verdadero o algo así. Esto no es un cuento de hadas,
Su voz era suave pero firme. Muerto es muerto. La hora de medianoche ya es más de lo que debería tener, pero no es suficiente. Ella se volvió para mirarlo, y había lágrimas en sus mejillas. No es suficiente para mí. Quiero mañanas contigo, tardes. Quiero pintar contigo a la luz del día. Quiero que la gente te vea. Quiero que existas fuera de esta casa, fuera de esta hora. Lo quiero todo. Morpheus se levantó, moviéndose hacia ella con esa gracia silenciosa que todavía la sobresaltaba. Le secó las lágrimas con los pulgares fríos, y su expresión se estaba rompiendo. Yo también quiero eso más de lo que sabes, pero querer no lo hace posible. Entonces, encontraremos una manera de hacerlo posible. Maya le tomó las manos, apretándolas. Tú mismo dijiste, estás aquí por una razón. Siempre hay una razón en las historias de fantasmas, asuntos pendientes, una maldición que romper, una lección que aprender. Y si se trata de conexión, de ser visto, de crear, y si la respuesta ha estado aquí todo el tiempo y solo necesitabas a la persona adecuada para ayudarte a descubrirla. El reloj dio la medianoche. 30 minutos restantes. Morpheus la miró como si ella fuera el sol y él hubiera estado viviendo en la oscuridad durante más de un siglo, lo cual Maya supuso sí había hecho. «Dime qué hacer», dijo. «Lo intentaré todo si significa más tiempo contigo». Empezaron a investigar al día siguiente. Maya pasó horas en la biblioteca buscando libros sobre folclore y fantasmas y fenómenos sobrenaturales. Habló con investigadores paranormales en línea, se unió a foros dedicados a apariciones, leyó todo lo que pudo encontrar sobre espíritus atrapados entre mundos. El hilo conductor en cada historia era el mismo. Los fantasmas permanecían debido a asuntos pendientes, algo que quedó sin hacer en vida que los mantenía atados al mundo mortal. Para algunos era venganza, para otros un mensaje no entregado. Para muchos, era un amor interrumpido por la muerte antes de que pudiera llegar a su conclusión natural. Pero Morpheus había sido un pintor que murió de camino a su primera exposición. Sus asuntos pendientes parecían obvios. Nunca llegó a mostrar su trabajo. Nunca obtuvo reconocimiento. Nunca llegó a contribuir con su arte al mundo antes de que la muerte le robara esa oportunidad. «¿Y si es eso?», dijo Maya esa noche, emocionada. «¿Y si necesitas tener tu exposición? ¿Necesitas que la gente vea tu trabajo?». Él era escéptico. «He creado cientos de piezas en 147 años. Las he dejado por toda esta casa. Nadie las ha visto excepto tú, porque las escondes». Ella le tomó la mano fría. «¿Y si las mostramos? ¿Y si organizamos una exposición real? Tu trabajo y el mío, nuestras colaboraciones, todo. ¿Y si te hacemos visible al mundo?». «No funcionará». «¿Cómo lo sabes si nunca lo has intentado?». La pregunta flotó entre ellos. Morpheus miró sus manos unidas, la forma en que su calor viviente se encontraba con su frío de muerte, dos imposibilidades tocándose. Finalmente, asintió. «La casa está llena de mis pinturas. 147 años de trabajo en el estudio del tercer piso. No he subido allí en décadas. No puedo soportar verlas durante el día y a medianoche. Prefiero estar contigo. Muéstrame». Maya se puso de pie, tirando de él hacia la puerta. Les quedaban 20 minutos de su hora, pero era suficiente. Al tercer piso se accedía por una escalera estrecha escondida detrás de una puerta que ella había pensado que era un armario. Partículas de polvo bailaban en el haz de su linterna mientras subían, cada escalón crujiendo bajo sus pies. Bueno, bajo los de ella. Morpheus no hacía ruido. El estudio era enorme, ocupaba todo el tercer piso. Tragaluces dejaban entrar la luz de la luna, pintando todo de plata y sombra, y cubriendo cada pared apilados contra cada superficie, había cuadros. Cientos de ellos, quizás miles,
A Maya se le cortó la respiración. Se movió de lienzo en lienzo, su linterna iluminando escenas de otro siglo, escenas callejeras tan detalladas que podía contar los adoquines, retratos tan reales que los ojos parecían seguirla, paisajes que captaban la luz con mano maestra, piezas abstractas que no desentonarían en una galería moderna. Morpheus había pasado 147 años creando el valor de un museo de arte que nadie había visto jamás. «Estos son increíbles», susurró ella. «Estos son de calidad de museo. Este es el trabajo de tu vida, el trabajo de tu muerte. Esto es todo». Él estaba en el centro de la habitación, mirando a su alrededor la evidencia acumulada de más de un siglo de aislamiento. Pinté para recordar lo que se sentía estar vivo, tener un propósito, crear algo que importara. Nunca pensé que alguien los vería. «Vamos a mostrarlos». La voz de Maya era feroz. «Vamos a organizar la exposición que nunca pudiste tener. Vamos a hacer que la gente te vea. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para romper lo que sea que te mantiene aquí. Pero no puedo asistir a mi propia exposición. Solo puedo existir de medianoche a la 1 de la mañana. Entonces haremos una función de medianoche». Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes. «Un evento solo por invitación. Artistas y críticos y dueños de galerías. A medianoche aquí en tu casa lo llamaremos una exposición de casa embrujada. Haremos que sea toda una experiencia. Vendrán. A los artistas les encanta lo raro, a los coleccionistas les encanta lo exclusivo, y tu trabajo es lo suficientemente bueno como para hacerles olvidar lo extraño que es ver arte a medianoche». El reloj dio la 1. Morpheus comenzó a desvanecerse, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. «¿De verdad crees que podría funcionar?» «Creo que tenemos que intentarlo». Sus manos se deslizaron a través de las de ella, sólidas, convirtiéndose en niebla. «Estoy aterrado». «Bien». Maya sonrió en la oscuridad donde él había estado parado. «Eso significa que importa». Las siguientes 2 semanas fueron un caos. Maya trabajó como poseída, catalogando las pinturas de Morpheus, fotografiando cada pieza, creando un portafolio digital. Contactó a sus viejas conexiones de la escuela de arte, las que habían triunfado en el mundo de las galerías mientras ella luchaba. Presentó la exposición de medianoche como una experiencia de arte inmersiva, un evento de una sola noche que combinaba una atmósfera gótica victoriana con relevancia contemporánea. No mencionó al fantasma. Eso vendría después. Durante el día, pintó como nunca antes. Las colaboraciones con Morpheus habían desbloqueado algo en ella, derribado los muros que había construido alrededor de sus propias emociones. Creó piezas que la asustaban por su honestidad. Un autorretrato con su caja torácica abierta, mostrando un nido de pájaros dentro, una mujer transformándose en humo, mitad real y mitad disolviéndose. Un par de manos sosteniendo luciérnagas que deletreaban palabras en luz bioluminiscente. «Te veo». A medianoche, Morpheus aparecía y trabajaban juntos en el estudio del 3er piso. Él pintaba mientras ella organizaba, su pincel moviéndose con la energía frenética de alguien que corre contra el tiempo, lo cual hacía. Cada noche era una cuenta regresiva. 60 minutos para crear, 60 minutos para amar, 60 minutos para pretender que tenían la eternidad cuando apenas tenían el ahora. Se besaban entre pinceladas, hacían el amor contra lienzos, secándose a la luz de la luna. El frío encontrándose con el calor en una colisión que debió haber sido imposible, pero se sentía inevitable. Hablaron sobre lo que sucedería si la exposición funcionaba. Si no funcionaba, si él era liberado, si no lo era, y si sigo atrapado.
preguntó Morpheus una noche, con la cabeza en el hombro de ella, su cuerpo demasiado frío presionado contra el de ella, demasiado cálido. ¿Y si la exposición no cambia nada? Entonces intentaremos algo más. Maya pasó los dedos por su cabello, maravillándose de cómo algo tan insustancial podía sentirse tan real. Y seguiremos intentando hasta encontrar la respuesta. Tenemos tiempo, ¿verdad? Su voz era pequeña, vulnerable de una manera que ella nunca había escuchado. Maya, estoy aterrado, no de seguir atrapado. Llevo 147 años atrapado. Estoy aterrado de tener esperanza, de creer que esto podría funcionar, porque si no funciona, si nada cambia, no sé cómo volver a estar solo. No estarás solo. Estoy aquí. No me iré a ninguna parte. Pero estás viva. Algún día querrás más que un fantasma que solo puede amarte 1 hora al día. Querrás a alguien que pueda caminar contigo bajo la luz del sol, que pueda darte una vida real. Y tendré que verte irte, porque te amo demasiado como para atraparte en esta media existencia conmigo. Ella se echó hacia atrás para mirarlo. Este hombre imposible hecho de luz de luna y anhelo. Tú no decides lo que es suficiente para mí. Yo te elijo, 1 hora o 100, medianoche o mañana, yo te elijo. El reloj dio la medianoche. 30 minutos restantes. Morpheus la besó como un hombre ahogándose, como si ella fuera aire y él se hubiera asfixiado durante más de un siglo. Hicieron el amor con la desesperación de personas que sabían que su tiempo era prestado, robado. Se agotaba. Cuando terminaron, temblorosos y enredados, él le susurró al oído: si esto funciona, si soy liberado, sigo muerto. Seguiré siendo lo que sea que soy. No hay un final feliz donde me vuelva humano de nuevo. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Porque mereces ser visto. Ella le besó la frente fría. Porque tu arte merece existir en el mundo. Porque incluso si estás atrapado aquí para siempre, debes saber que la gente reconoció tu talento, que tu trabajo importaba, que tú importabas. Porque el amor no se trata de finales felices, se trata de apoyarse mutuamente, incluso cuando el resultado es incierto. Él la abrazó hasta que el reloj dio la 1. E incluso mientras se desvanecía, ella se sintió amada de una manera que nunca antes había sentido. Las invitaciones se enviaron 3 días antes de la exposición. Maya había elegido cuidadosamente críticos de arte que apreciaban lo poco convencional, dueños de galerías que se especializaban en arte marginal, coleccionistas que valoraban la historia tanto como la técnica, y un puñado de artistas cuyo trabajo exploraba temas de memoria y pérdida. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Todos aceptaron. A los artistas les encantó el misterio. A los críticos les encantó la novedad. A los coleccionistas les encantó la exclusividad. Nadie preguntó por qué la exposición era a medianoche. Era arte. El arte debía ser extraño. Maya pasó los últimos días preparando la casa. Contrató limpiadores para que los 3 primeros pisos estuvieran presentables, manteniendo la atmósfera gótica intacta. Tomó prestada iluminación portátil de una compañía de teatro, posicionándola para resaltar las pinturas sin abrumar la luz de la luna que hacía brillar el trabajo de Morpheus. Imprimió programas describiendo la exposición como una colaboración entre un pintor de la era victoriana y una artista contemporánea, dejando la fecha de muerte de Morpheus conspicuamente ausente. Sirvió vino y pequeños bocadillos. Contrató a un pianista para tocar en el vestíbulo. Creó una experiencia que haría que la gente recordara esa noche para siempre. Pero no le dijo nada de esto a Morpheus. No mencionó cuánta gente vendría, cuánta atención ya estaba generando su trabajo a partir de las imágenes de vista previa que había compartido. Estaba aterrorizada de que la esperanza fuera peor que no saber.
La noche de la exposición se vistió con cuidado. Un vestido vintage negro que parecía haber salido de la época de Morpheus. Su cabello recogido, su maquillaje mínimo. Quería parecer que pertenecía a la casa, al arte, al fantasma que amaba. A las 11:45 llegaron los primeros invitados. A las 11:55 la casa estaba llena. 40 personas deambulaban por el primer piso, viendo el trabajo temprano de Morpheus, escenas callejeras y retratos. Maestría técnica que hizo que incluso los críticos hastiados se detuvieran. Maya los observaba. Su corazón latía con fuerza. Exactamente a medianoche se paró al pie de la gran escalera y se aclaró la garganta. El pianista dejó de tocar. 40 caras se volvieron hacia ella. «Gracias por venir», dijo, su voz firme a pesar de su miedo. Lo que han visto hasta ahora es solo el principio. La verdadera exposición está arriba, en el estudio del tercer piso, donde se crearon estas pinturas. Pero primero, necesito decirles la verdad sobre el artista que han venido a ver. Tomó aliento. Morpheus Valdés murió hace 147 años. La habitación estalló. Susurros emocionados, preguntas confusas, algunas acusaciones de una elaborada farsa. Maya levantó la mano. «Por favor, déjenme terminar. Durante 147 años, Morpheus ha existido en esta casa, atrapado entre mundos, incapaz de compartir su arte con nadie. Hasta ahora, esta noche a medianoche, se vuelve lo suficientemente real como para tocar, lo suficientemente real como para conocerlos, lo suficientemente real como para finalmente tener la exposición que murió intentando alcanzar. No espero que me crean, pero les pido que suban para ver su trabajo y decidan por ustedes mismos qué es real». Ella se dio la vuelta y subió las escaleras, sin mirar atrás para ver quién la seguía. Pero escuchó pasos. 40 pares de pies subiendo detrás de ella, la curiosidad más fuerte que el escepticismo. El estudio del tercer piso brillaba con luz. Maya lo había posicionado perfectamente, iluminando los 147 años de trabajo de Morpheus en toda su desgarradora gloria. Los invitados se dispersaron, moviéndose de pintura en pintura, y los susurros cambiaron. «Estos son extraordinarios. Miren la técnica, la emoción. Esto no pudo haber sido pintado por una sola persona. Hay demasiada evolución, demasiados estilos, a menos que», dijo alguien lentamente, «realmente fueran pintados durante 147 años». Maya se paró en el centro de la habitación, observando el reloj. 12:05, 12:07, 12:10. Morpheus susurró al aire: «Están aquí, te ven. Por favor, muéstrate». Al principio no pasó nada. El corazón de Maya se hundió. Había estado tan segura de que ser visto sería suficiente, que el reconocimiento rompería lo que lo mantenía atrapado. Pero el reloj seguía corriendo, y el estudio permaneció vacío, excepto por los vivos. Entonces, una mujer jadeó. Estaba de pie frente a uno de los autorretratos de Morpheus pintado décadas atrás. Un joven de cabello oscuro y ojos plateados sosteniendo un pincel como un arma. «Lo vi», susurró, «solo por un segundo en el reflejo del marco. Estaba parado justo detrás de mí». Otro invitado se alejó de un paisaje señalando la pintura. «Todavía está húmeda, pero se supone que estos tienen más de un siglo». A Maya se le cortó la respiración. Se acercó a la pintura, tocó la superficie. Su dedo se manchó con pintura al óleo fresca, azul de Prusia, todavía reluciendo por la habitación. Otros invitados estaban descubriendo lo mismo: pintura húmeda, sombras moviéndose en las esquinas, la temperatura bajando grado a grado hasta que su aliento se empañaba en el aire. «Está aquí», dijo Maya. No gritó, no lo necesitaba. La habitación había quedado en silencio. Todos lo sentían. La presencia,
el peso de algo viejo y solitario y desesperado por ser reconocido. Morpheus habló al aire, a las sombras, al frío que se le calaba hasta los huesos. Esta gente vino a verte, a ver tu trabajo. Ya no tienes que esconderte. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, luego se estabilizaron, pero más brillantes que antes, como si fueran alimentadas por algo más allá de la electricidad. Y en el centro de la habitación, Morpheus comenzó a aparecer, no de golpe, no sólido, sino como alguien que lentamente entra en foco, como una fotografía que se revela al revés. Primero un contorno, luego una sugerencia, luego el detalle. Su cabello oscuro, su rostro pálido, sus ojos plateados que parecían más humanos que nunca antes, su ropa victoriana que ya no parecía disfraz, sino natural, ¿verdad? La habitación estalló en jadeos y susurros emocionados, pero Maya solo tenía ojos para él. Se veía diferente, más real, más presente. Sus pies realmente tocaron el suelo, haciendo suaves sonidos en la madera. Su sombra cayó sobre las pinturas detrás de él, y cuando respiró, ella pudo ver su pecho subir y bajar. «Morpheus», susurró ella. «¿Estás...?» Él se miró las manos, dándoles la vuelta con asombro. «Estoy sólido, no es medianoche, sigo sólido». Maya se acercó a él. Su mano temblaba mientras la extendía. Sus dedos tocaron su pecho, y en lugar de frío, sintió fresco. No hielo, no muerte, solo la temperatura de alguien que había estado parado en la sombra. Su corazón no latía, pero innegablemente estaba allí. «¿Cómo?», preguntó. «No entiendo. Se supone que te desvaneces a la una». Una crítica dio un paso adelante. Una mujer mayor con ojos penetrantes y cabello gris recogido. «Creo que entiendo». Ella señaló la habitación llena de gente, todos mirando a Morpheus, con varias expresiones de shock, asombro y fascinación. En todas las historias antiguas, los fantasmas permanecen porque no son vistos, no son reconocidos. El clásico fenómeno paranormal es solo un espíritu desesperado por el reconocimiento, pero miren alrededor, 40 personas lo ven, lo reconocen, validan que su existencia importaba. Otra voz, un hombre más joven que enseñaba historia del arte en la universidad. La exposición murió de camino a su primera muestra. Murió antes de que el mundo pudiera ver su trabajo, validar su existencia como artista. Este era su asunto pendiente. No venganza, no un mensaje, solo la necesidad humana básica de ser presenciado, de importar. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. Miró a Morpheus, que miraba la habitación como un hombre que despierta de un largo sueño. «Es cierto, me liberaron». Él se tocó la cara, los brazos, probando la realidad de su propia existencia. «Estoy aquí. Es pasada la medianoche y sigo aquí. Puedo sentir el suelo bajo mis pies. Puedo oír la habitación respirar. Puedo ver a todos ellos viéndome». Los invitados se abalanzaron, no asustados, sino emocionados. Las preguntas volaron como pájaros. ¿Cuánto tiempo lleva pintando? ¿Cuál era su proceso? ¿Qué se siente estar atrapado durante 147 años? ¿Puede enseñarnos? ¿Nos mostrará más? Morpheus parecía abrumado, hermoso y aterrorizado, y tan dolorosamente esperanzado que dolía verlo. Se volvió hacia Maya, sus ojos haciendo una pregunta que no podía expresar. Ella sonrió entre sus lágrimas. «Háblales, cuéntales tu historia, muéstrales quién eres. Quería ser visto. Ahora deja que te vean». Y él lo hizo, al principio titubeando, luego con creciente confianza. Les habló sobre morir joven, sobre despertarse atrapado, sobre pintar a través de las décadas, viendo el arte evolucionar a su alrededor, creando en aislamiento porque no podía no crear, sobre Maya entrando en su casa y viéndolo cuando todos los demás lo ignoraban,
sobre la esperanza, esa cosa peligrosa que había intentado no sentir durante 147 años. Los invitados escucharon como personas que escuchan un cuento de hadas que cobra vida. Preguntaron sobre la técnica, sobre la inspiración, sobre lo que era ver el mundo cambiar mientras permanecía atascado en un momento. Lo trataron no como una curiosidad, sino como un colega artista, como alguien que importaba. A las 2:00 de la mañana, Morpheus seguía sólido, seguía real, seguía allí. A las 3:00 a.m., se rió de algo que dijo un invitado, y el sonido era cálido, humano, nada como la voz de viento hueco a través de las habitaciones que Maya había escuchado por primera vez. A las 4:00 a.m. Zenun. Los invitados comenzaron a irse a regañadientes, pero no sin antes obtener promesas. Exposiciones en galerías, exposiciones en museos, entrevistas y documentales. Morpheus Valdés, el artista fantasma, estaba a punto de convertirse en el pintor más famoso del siglo. Maya se paró en el umbral, viéndolos irse, viendo a Morpheus estrechar manos y aceptar tarjetas de presentación, y se veía aturdido por todo aquello. Cuando el último invitado se fue, la casa quedó en silencio. Morpheus estaba parado en el centro del estudio vacío, rodeado por el trabajo de su vida, de su muerte. Maya lo observó desde el umbral, de repente incierta. Todo había cambiado. Él era libre, o al menos más libre de lo que había sido. ¿Pero qué significaba eso para ellos? ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Él se volvió hacia ella, y sus ojos estaban llenos de asombro y miedo a partes iguales. No lo sé. Sigo aquí. Sigo sólido. Es casi el amanecer, y no me he desvanecido. Puedo sentir que el tiempo pasa de manera diferente, como si estuviera atado al mundo de una manera que no lo estaba antes. Se miró las manos de nuevo, flexionando los dedos. Pero sigo muerto, Maya. Sigo siendo lo que sea que soy, solo que existo de manera más plena en ello. ¿Es eso suficiente? Ella se acercó a él, tomándole las manos. Su toque siempre había sido cálido contra el frío de él, pero ahora la diferencia de temperatura era menos extrema. Él se estaba calentando, o ella se estaba enfriando, o quizás se estaban encontrando en algún punto intermedio. Es más de lo que teníamos, más de lo que has tenido en 147 años. Eso es algo. ¿Pero qué pasa ahora? Su voz se quebró. Quieren exposiciones, entrevistas, quieren que sea parte del mundo del arte. ¿Cómo les explico que no puedo salir, que sigo atrapado en esta casa? ¿Estás atrapado? Maya señaló las ventanas donde el amanecer irrumpía en tonos de rosa y oro. Estuviste sólido toda la noche. Hablaste con gente, estrechaste manos. ¿Y si la casa nunca fue la prisión? ¿Y si la invisibilidad fue la prisión? Y ahora que te han visto, realmente visto, los límites han cambiado. Morpheus miró la ventana como si fuera a explotar. ¿Crees que puedo irme? No lo sé, pero solo hay una manera de averiguarlo. Ella lo llevó hacia las escaleras, bajando por la casa hasta la puerta principal. La misma puerta por la que ella había entrado hace 6 semanas, desesperada y sola. La misma puerta detrás de la que él había estado atrapado durante 147 años. Su mano tembló en la de ella cuando llegaron a ella. ¿Y si me disuelvo en el momento en que cruzo el umbral? ¿Y si ser visto no fue suficiente y sigo atado aquí? Entonces encontraremos otra solución. Maya le apretó la mano. Pero Morpheus, tienes que intentarlo. Has pasado 147 años temiendo a la esperanza. No dejes que el miedo te atrape ahora. Esa esperanza podría ser real. Él asintió, tomó un respiro que no necesitaba y extendió la mano hacia la manija de la puerta. Se abrió fácilmente bajo su toque. Afuera, el amanecer pintaba el mundo de oro y rosa. La calle estaba vacía, tranquila, excepto por el canto de los pájaros. El umbral esperaba,
esa línea invisible entre el interior y el exterior, entre la prisión y la libertad. Morpheus miró a Maya una vez más. Si desaparezco, quiero que sepas que me diste más en 6 semanas de lo que tuve en 147 años. Me hiciste sentir vivo, me hiciste importar. No vas a desaparecer, dijo ella con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. Vas a salir, y luego vamos a descifrar esta nueva vida juntos, un paso a la vez. Él cruzó el umbral. Nada sucedió, ni disolución, ni desvanecimiento, ni retorno a la sombra. Morpheus estaba de pie en los escalones delanteros de su casa, a plena luz del sol por primera vez en 147 años, y permaneció sólido. El sol tocó su rostro, y él jadeó. «Está cálido», susurró. Había olvidado lo que se sentía el calor. Lágrimas corrieron por sus mejillas, y eran lágrimas reales, verdaderas. No los ecos fantasma. Los fantasmas no podían llorar. Puedo sentirlo. El sol, el aire, el mundo. Dio otro paso, luego otro, caminando por el sendero donde murió, atravesando el portón de hierro que había visto oxidarse durante más de un siglo. La calle que había cambiado 100 veces, mientras él permanecía congelado, se extendía ante él, llena de posibilidades. Maya lo siguió, sus propias lágrimas empañando el amanecer. Se quedaron juntos en la banqueta, fantasma y artista, imposibles y reales, viendo el mundo despertar a su alrededor. «Sigo muerto», dijo Morpheus, pero estaba sonriendo. «No necesito respirar. Mi corazón no late. Ya no sé lo que soy». «Eres libre». Maya le tomó la mano. «Eso es lo que eres, libre para crear, libre para ser visto, libre para existir en más de una hora. ¿No es eso suficiente?» Él la atrajo, y su beso sabía a luz del sol y esperanza, y a todas las mañanas que nunca pensaron que tendrían. Cuando se separaron, él seguía sólido, seguía real, seguía allí. «Deberíamos volver adentro», dijo. «Averiguar qué significa esto, qué puedo hacer, cómo funciona esto». «Oh», Maya replicó, «podríamos caminar un poco, ver hasta dónde puedes llegar, poner a prueba los límites». Sus ojos se abrieron. «He estado atrapado durante 147 años. ¿Y quieres ir a caminar?» Ella sonrió. «Has estado atrapado durante 147 años. ¿No quieres saber si todavía lo estás?» Caminaron por calles. Morpheus medio reconocía edificios que habían reemplazado a los que recordaba. La ciudad había cambiado a su alrededor, y ahora él finalmente podía explorarla. Caminaron hasta que se cansó, lo cual era nuevo. Los fantasmas no se cansaban, pero lo que fuera que era ahora, algún híbrido de espíritu y sustancia, aparentemente necesitaba descanso. Regresaron a la casa mientras el sol subía más alto, ambos exhaustos y eufóricos. Adentro se desplomaron en su colchón, enredados de una manera que habría sido imposible semanas atrás. «¿Cuánto tiempo puedes permanecer sólido?», preguntó Maya. «No lo sé». Él le pasó los dedos por el cabello, maravillándose de la textura. «No siento que me esté desvaneciendo. Quizás el ser visto, realmente visto por toda esa gente, cambió la naturaleza fundamental de lo que soy. O quizás me desvanezca a medianoche y tenga que empezar de nuevo. Lo resolveremos». Ella le besó el hombro. «Lo que sea que seas, como sea que funcione esto, lo resolveremos juntos». Pasaron las siguientes semanas poniendo a prueba sus límites. Morpheus podía permanecer sólido indefinidamente ahora. Aunque era más fuerte por la noche, más vibrante a la luz de la luna. La luz del sol no le hacía daño, pero lo cansaba de una manera que la oscuridad nunca lo hacía. Todavía no necesitaba comer ni dormir, aunque disfrutaba de ambos por la experiencia sensorial. El café sabía a recuerdo,
La comida era más sobre la textura que el sabor. Dormir era opcional pero placentero, una forma de pasar el tiempo pegado al calor de Maya. Podía salir de la casa, caminar por la ciudad, reunirse con dueños de galerías y críticos, pero no podía viajar lejos, todavía no. Todavía había un vínculo, invisible pero presente, tirando de él de vuelta a la casona. Después de unos 8 kilómetros, empezaba a desvanecerse, volviéndose translúcido por los bordes. Así que hicieron de la casa su base, su santuario, el lugar donde él era más real. El mundo del arte explotó de interés. Morpheus Valdés se convirtió en una sensación, no a pesar de estar muerto, sino por ello. Su historia era demasiado perfecta, demasiado imposible, demasiado parecida a un cuento de hadas para ignorarla. Las galerías rogaban por su trabajo, los museos ofrecían exposiciones, los documentales querían entrevistas, pero ellos fueron cuidadosos. Maya y Morpheus decidieron juntos qué piezas compartir, qué historias contar. Mantuvieron algunas cosas en privado, las horas de medianoche antes de ser liberado, la intimidad de esos momentos robados, la forma en que se enamoraron en el espacio entre latidos. Eso era solo de ellos. La primera gran exposición se inauguró 3 meses después de aquella función de medianoche. Fue una retrospectiva que abarcaba 147 años, mostrando la evolución del estilo de Morpheus desde el realismo victoriano hasta la abstracción contemporánea. Los críticos la llamaron innovadora. Los coleccionistas pagaron cifras de 6 dígitos por piezas que él había pintado con desesperación y soledad. Y Morpheus estaba en la galería, sólido y real, hablando de su trabajo con la confianza de alguien que finalmente había sido visto. Maya exhibió su propio trabajo junto al suyo, las colaboraciones que habían creado juntos. Fantasma y artista, aprendiendo el lenguaje del otro, pero también sus piezas individuales, las honestas, las aterradoras, las pinturas que había tenido demasiado miedo de mostrar hasta que Morpheus le enseñó que ser vista valía el riesgo del rechazo. El dueño de la galería que una vez había rechazado su trabajo llamó personalmente para disculparse. «Tus nuevas piezas son extraordinarias», dijo. «Encontraste tu voz». Maya miró a Morpheus al otro lado de la galería, viéndolo discutir la composición con un artista más joven que pendía de cada una de sus palabras. «No», dijo. «Encontré a alguien que me ayudó a recordar que siempre tuve una voz». La vida, o lo que sea que tenían ahora, se asentó en un nuevo ritmo. Maya seguía pintando durante el día, pero ahora Morpheus podía trabajar a su lado. Ambos creando en un silencio cómodo. Por la noche, caminaban por la ciudad, explorando lugares que él solo había visto a través de ventanas durante más de un siglo. Regresaban a la casa y hacían el amor con la intensidad desesperada de personas que todavía no podían creer su suerte. Pero también eran realistas. Morpheus estaba muerto, incluso si era la persona muerta más interactiva que Maya había conocido. Nunca envejecería realmente, nunca cambiaría más allá de lo que era. Y Maya sí lo haría. Ella tenía 22 años ahora, pero eventualmente tendría 30, 40, 60. Ella envejecería mientras él permanecía congelado a la edad en que murió, 28. «¿Te molesta?», preguntó una noche, acostada enredada en su cama. «¿Que yo envejezca y tú no?». Él trazó la línea de su clavícula, su toque cálido, ahora en lugar de frío. «Pregúntame cuando tengas 80 y yo todavía tenga 28. Quizás entonces tenga una respuesta. Pero ahora solo estoy agradecido por cada día que puedo tocarte, cada día que puedo crear a tu lado, cada día que no estoy solo. Puedo manejar el resto». Se casaron en el jardín de la casona exactamente 1 año después de que ella firmara ese contrato de $1. Fue una pequeña ceremonia,
Solo amigos cercanos y algunos compañeros artistas. El oficiante no hizo demasiadas preguntas sobre la falta de documentación legal del novio. Los artistas se casaban con cosas extrañas todo el tiempo. El amor era amor, incluso cuando una de las partes estaba técnicamente fallecida. Maya vistió encaje vintage que parecía haber salido de la época de Morpheus. Él vistió la misma ropa victoriana con la que murió, restaurada y limpia. Un fantasma vestido para su propia boda. Intercambiaron anillos hechos por un joyero que se especializaba en trabajos a medida y no preguntó por qué el dedo del novio estaba inusualmente frío. Cuando el oficiante los declaró casados, Morpheus besó a su novia a plena luz del sol y permaneció sólido. Los invitados vitorearon. Maya lloró, y en algún lugar del universo, las reglas se doblaron un poco más para acomodar este amor imposible. 5 años después, Maya estaba de pie en el mismo estudio del tercer piso donde habían celebrado aquella primera exposición de medianoche. Pero todo era diferente. El espacio se había transformado en un espacio de trabajo compartido. 2 caballetes uno al lado del otro, sus pinturas cubriendo cada pared. Algunas eran suyas, audaces y emocionales y sin miedo. Algunas eran suyas, técnicamente perfectas y empapadas de memoria. La mayoría eran colaboraciones, sus estilos tan entrelazados ahora que a veces ni siquiera ellos recordaban quién había pintado qué sección. Ella tenía 27 años, él todavía tenía 28, congelado en el momento de su muerte hace 152 años. Pero la diferencia de edad apenas se notaba. Ella había aprendido que el amor no se trataba de líneas de tiempo coincidentes. Se trataba de almas coincidentes. Morpheus se materializó detrás de ella, sus brazos deslizándose alrededor de su cintura, su barbilla apoyada en su hombro. Él siempre era más sólido al anochecer. La transición entre el día y la noche fortalecía cualquier vínculo que lo mantuviera real. ¿Trabajando en la pieza de la galería?, preguntó. Ella asintió. Su próxima exposición sería en 2 semanas, una muestra que exploraba la naturaleza de la permanencia y el cambio, adecuado dada su relación. ¿Cómo estuvo tu conferencia? Exhaustiva. Morpheus ahora enseñaba historia del arte en la universidad local. El profesor muerto que podía hablar de la época victoriana con autoridad personal. A los estudiantes les encantaba. La administración había dejado de hacer preguntas después de que sus clases recibieran constantemente las inscripciones más altas. Él les hizo prometer que no lo pintarían de manera diferente en sus recuerdos de cómo era en realidad. ¿Y qué realidad es esa?, bromeó Maya. Un fantasma que enseña historia del arte, casado con una mujer que pinta su retrato a la luz del sol, aunque técnicamente esté muerto. Exacto. Él le besó el cuello. Prométeme que cuando seamos viejos, bueno, cuando tú seas vieja y yo siga siendo esto, pintarás la verdad. La diferencia de edad, la rareza, todo. Lo prometo. Ella se volvió en sus brazos. Pero tú tienes que prometerme algo también. Lo que sea. No te desvanezcas. Ella sabía que era irracional. Él había estado sólido durante 5 años, volviéndose más fuerte si acaso. Pero a veces, a altas horas de la noche, todavía se despertaba con miedo de buscarlo y encontrar solo aire. Nunca vuelvas a ser invisible. No lo haré. Sus ojos eran serios. Maya, creo que el ser visto por ti, el ser amado por ti, cambió algo fundamental. Soy más real ahora de lo que fui nunca cuando estaba vivo, porque tú me ves, no al fantasma, no al artista muerto, solo a mí. Se besaron en la luz menguante, artista y fantasma, esposa y esposo. 2 personas imposibles que habían construido una vida imposible. Afuera, la ciudad zumbaba con el tráfico vespertino. La casona rechinaba y se asentaba a su alrededor. Testigo de 152 años de soledad y 5 años de amor.
En la distancia, un reloj dio la campanada. Ya no era la cuenta regresiva hacia la medianoche. Ya no, solo el paso del tiempo, al que habían aprendido a dejar de luchar. Esa noche trabajaron uno al lado del otro hasta tarde, pintando su camino hacia la próxima exposición, el próximo momento, el próximo aliento. Maya envejecería, Morpheus no. Ella eventualmente moriría. Él ya estaba muerto. Pero por ahora, en este estudio lleno de color y luz y años acumulados de arte, se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. Cuando finalmente se fueron a la cama, exhaustos y manchados de pintura, Morpheus la abrazó como siempre lo hacía. Lo suficientemente cerca como para sentir el latido de su corazón, el ritmo que le recordaba lo que se sentía estar vivo. Lo suficientemente cerca como para que su calor se filtrara en su frialdad perpetua, encontrándose en algún punto intermedio. «Te amo», susurró Maya, ya medio dormida. «Te amo», respondió él, «y te amaré cuando tengas 80 y yo todavía tenga 28. Te amaré cuando tus manos tiemblen demasiado para pintar. Te amaré cuando olvides mi nombre. Te amaré hasta que te unas a mí en este lado de la muerte. Y luego te amaré en lo que venga después. Prometo. Prometo». Ella se quedó dormida en sus brazos, y él permaneció sólido durante toda la noche, durante el amanecer, durante todas las horas que solían estar prohibidas. La casona se asentó a su alrededor. Ya no era una prisión sino un hogar. Las pinturas en las paredes contaban su historia. Artista y fantasma, aprendiendo a verse el uno al otro, aprendiendo a ser vistos, y por la mañana, cuando la luz del sol se filtrara por las ventanas del estudio, Morpheus seguiría allí, sólido y real, y perpetuamente atado a la mujer que había rentado una habitación por un peso y se había quedado por amor.